Esta mañana quiero enseñarte a hacer un devocional. Un devocional no es otra cosa más que pasar un poco de tiempo en la palabra de Dios, leyéndola, meditando en ella y entendiendo lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra. Esto es algo que puedes hacer todos los días para tu crecimiento espiritual de manera personal, pero también es algo que te recomiendo que hagas con tu familia. En nuestra casa nosotros, al terminar los alimentos todos los días a mediodía, después de comer tenemos un devocional familiar. Y desde que mis hijos eran pequeñitos hasta ahora que ya son adultos, hemos podido continuar con esta práctica y por supuesto las preguntas, la conversación, las aplicaciones van cambiando a lo largo de los años. Pero yo confío en que después de aprender algunas cosas básicas acerca de esto, lo podrás hacer diariamente para tu persona y para tu familia. Siempre antes de comenzar a leer la palabra es importante que oremos. Y nuestra oración debe ser algo así como pedirle ayuda al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos enseñe lo que estamos leyendo para que podamos comprenderlo no nada más con nuestro entendimiento intelectual, sino también en nuestro corazón. Una vez que has orado, puedes escoger un pasaje de las Escrituras, un pasaje de la Palabra de Dios. Yo te recomiendo que lo hagas basado en un libro en particular. Puedes escoger alguna de las epístolas, alguno de los evangelios o cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, pero que lleves un patrón de estudio o un patrón devocional por alguno de los libros, ya sea un salmo, ya sean los proverbios, etc. Esta mañana voy a comenzar con la carta de Primera de Pedro. Y una de las cosas que puedes hacer, la mayoría de las Biblias, antes de que empiecen los libros de la Biblia, tienen una introducción al libro. Esto es importante porque te va a ayudar a conocer la fecha en la que se escribió, las condiciones que se vivían en ese tiempo y algo del contexto histórico para que sepas dónde encajan las piezas y cómo es que es relevante en aquel tiempo y cómo sería relevante para nuestros días. En otras palabras, te da el tema central de todo el libro y esto te ayuda para entender cuál era la idea que el autor original nos quería comunicar. Una vez que hayas orado, puedes comenzar a leer y no es necesario leer grandes porciones de las Escrituras. Puedes comenzar con 1 o 2 versículos según el tiempo que tengas dispuesto para hacerlo. En este caso te voy a leer los primeros 2 versículos de Primera de Pedro, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. De primera instancia leemos esto y podemos decir: hijo, está muy complicado. Mira nada más las palabras que usa y todos los términos. A lo mejor no estamos muy familiarizados con estos lugares como Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Para ello es importante que visites los mapas que están al final de tu Biblia y puedas ubicarte en la región. Pero de entrada lo primero que vemos es que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, es quien escribe esta carta y le escribe a los expatriados de la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Poder pensar y poder preguntar a quienes están con nosotros haciendo el devocional: ¿cómo se sentiría ser un expatriado? Alguien que ha sido echado fuera de su patria, alguien que ya no se le permite estar en su lugar de nacimiento, junto a sus familiares, en los lugares en los que continuamente desarrollaba su vida, sus negocios, sus amistades. De pronto, estos primeros creyentes fueron expatriados. De pronto estos expatriados están dispersos, nos dice el primer versículo. Y están dispersos en todos estos lugares, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cómo se sentirá ser forzado a estar lejos de tu lugar de origen? A veces hay circunstancias y dificultades que están fuera de nuestro control, que nos obligan a huir, o como estos primeros creyentes que fueron perseguidos por su fe, por haber puesto su confianza en Cristo Jesús, por haberle entregado su vida. ¿Cuáles son algunos de los retos que cada uno de nosotros podemos enfrentar como creyentes? ¿Qué retos tienen
por ejemplo, nuestros hijos en la escuela? ¿Les echarán burla por ser cristianos? ¿Los señalarán porque no quieren hacer lo que la mayoría de los demás jóvenes hacen? ¿Qué dirán sus amigos de ellos cuando se niegan a hacer cosas que ellos saben que no agradan a Dios? Este tipo de cosas también es un tipo de persecución que podemos experimentar. Incluso nosotros como adultos en nuestro lugar de trabajo, nuestros compañeros en la oficina, a lo mejor en el lugar donde vamos de compras. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos señalan? En el caso de ellos fueron expulsados de su patria. Y Pedro les escribe a todos estos expatriados y dice algo interesante: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Quiere decir que incluso antes de que todas estas cosas acontecieran sobre sus vidas, antes de que tuvieran todos estos retos, antes incluso de la fundación del mundo, dice Efesios, el Señor nos eligió para Él. Todos estos creyentes fueron elegidos y Dios ya conocía las circunstancias que iban a tener que enfrentar en su vida. Y a pesar de todo, Él los escogió. Y dice que nos escogió en santificación del Espíritu. Es decir, para que pudiésemos cumplir la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Dice, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Que la obra redentora de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, pudiese ser aplicada a nuestra vida y pudiésemos recibir el precioso regalo de la salvación. En medio de las circunstancias, en medio de ser expatriados, en medio de la persecución, en medio de los problemas diarios de nuestra vida, Dios nos eligió para poder recibir la salvación y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que esta verdad nos hace descansar en medio de todas estas circunstancias? ¿Cómo es que el saber que Dios mismo se hizo hombre y vino a morir en nuestro lugar para que pudiésemos estar con Él por toda la eternidad, nos puede dar descanso y paz en medio de los problemas de la vida? Por ello es que Pedro dice al final del versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo te hace sentir esta gran verdad? Y puedes preguntarle a tus hijos, independientemente de sus edades, puedes preguntar a las personas con las que estés estudiando este pasaje, la diferente manera o las diferentes maneras en las que esta gran verdad te da consuelo en tu vida y te alienta a seguir un paso a la vez, porque sabes que Dios te ha escogido de acuerdo a su presciencia para ser santificados por el Espíritu Santo. Y a veces digo, no tienes que usar grandes palabras para explicar estas verdades, sino solamente entender lo que Dios ha hecho por nosotros, para que su paz y su gracia se multiplique sobre nuestras vidas. Y una vez que has comprendido el pasaje, que has desmenuzado cada parte del pasaje y que lo han podido conversar y aterrizar y poner de alguna manera práctica, no te olvides de orar y darle gracias a Dios. Y lo puedes hacer repitiendo estas mismas palabras. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que se levantan en contra de tu pueblo, tú, Señor, tú sabías todas las cosas y tú tienes control de todo. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y gracias porque nos has hecho receptores de tu salvación por medio del sacrificio de Cristo. Que tu gracia, Señor, que tu paz se multiplique sobre la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en todos los momentos, en los más difíciles, pero también en los momentos de alegría y de paz. Porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Y no te olvides de hacer tu devocional de manera diaria, si es posible, e invitar a todos los miembros de tu familia. Como viste, no te lleva mucho tiempo poder estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.